Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesora.
Hola a todos, soy Yasmín y soy una de las jefas de práctica. La profesora está teniendo unos problemas técnicos y en un momento se vuelve a unir a la reunión. ¿Sí? Bueno, buenos días. Mil disculpas por este impasse técnico, que la verdad no esperaba tenerlo tan tempranamente. Eh, Quisiera saber, entiendo que habían dos personas que estaban tratando de entrar desde la sala. Creo que ya entraron. No veo a nadie en espera. Bueno, muchas gracias otra vez por la paciencia. Bienvenidos. No es tan, son 10:20 de la mañana. Me imagino que varios de ustedes es compañero de los que todavía no se han incorporado.
Parece que faltan unas 4 o 5 personas. Soy Janina León, la profesora del curso. También están presentes las jefes de práctica, Yasmín Destre y Zoom, no veo la foto de Camila, ¿no? Camila Gessi. En todo caso, las tres les damos la bienvenida al curso y esperamos que nuestra comunicación sea fluida. Así, ya vi el icono de Camila. Esperamos que nuestra comunicación sea fluida independientemente de estos problemas técnicos, ¿no? Sé que varios de ustedes sienten todavía el inicio de semestre, algunas reglas que quisiera poner, pero primero quisiera que todos tengan claro que el material está por adelantado casi siempre, por no decir siempre, en Paideia, ¿ok? En Paideia está desde anoche, por ejemplo, todo el material relacionado con la clase de hoy, el sílabus, el PPT, etc. Déjenme empezar compartiendo la página del sílabus, porque creo que es lo más... todo se había cerrado, perdón. Porque es lo más claro para ver las reglas de juego del curso. Déjenme un segundo, porque todo se ha configurado. Yo tenía la clase totalmente disponible y lista desde hace un rato, pero algo pasó. Vamos a ver si puedo compartir. Todos ven, ¿no? Espero que sí. Sí, profe. Gracias, gracias. Bueno, el sílabo que está colgado, lo he colgado yo, pero seguramente la facultad también lo pone a su disposición. Y además anoche les mandé un correo. Por cualquier cosa urgente o de algún tipo de desinformación, entre comillas, ocurre, y en ese sentido vamos a tener a la mano estos recursos. El sílabus es como nuestra carta de compromiso, y en este documento vamos a tener, repito, todas las reglas de juego para todo el semestre, ¿no? Yo lamento que ayer algunos no tuvieron la suficiente información. Esto suele pasar siempre con los alumnos buenos, diría, de quinto semestre, que llegan desde Estudios Generales Letras, y por eso ayer hubieron algunas confusiones con las prácticas. Primero son las clases y después las prácticas. Teóricamente, las prácticas en todos los cursos empiezan en la tercera semana. Sin embargo, en sociales nos tomamos algunas libertades. Podríamos empezar en la primera si la práctica hubiera caído después de la clase, o en la segunda, como vamos a hacer nosotros en este curso, como lo voy a explicar ahora. Entonces, de acá para adelante, tomen nota de eso. Y recuerden que en sociales cada profesor, cada curso tiene una dinámica. Mientras no se salga de las reglas establecidas por la facultad, puede irse ajustando según el avance y el contenido del curso. Como les dije hace un rato, las jefes de práctica que están presentes son Yasmín Destre y Camila Gessi. Ellas van a estar con ustedes en todas las prácticas, tanto las de 8 a 10 como las de 10 a 12, ellas se han distribuido ya. Luego les voy a dar pase para que hablen un poquito al respecto. Ahí yo les pido que ustedes lean por su cuenta todo el sílabus, porque es largo, no lo voy a leer hoy día. Solamente les pido por favor que desde el momento que el documento está en sus manos, ya es compromiso de ustedes enterarse de todo lo que está referido a las reglas de juego de este curso, ¿no? Yo solamente quiero hacer hincapié en algunos puntos. Tomen muy en serio, espero, el
curso y sobre todo la evaluación en el curso, porque por el método que tenemos, por el sistema que tenemos, puede ser que a veces la comunicación, tanto en clases como en prácticas, va a ser lenta, pero incluso en los exámenes. Pero lo que debe primar es el objetivo de estar acá todos. En vez de estar durmiendo, seguramente ustedes, porque veo que varios de ustedes están con sueño, yo también seguramente, además es una mañana fría en Lima, preferimos estar acá. Ustedes dan su tiempo, tienen su costo de oportunidad, aprovechenlo en términos de contenido, ¿ok? Específicamente, espero que no experimentemos problemas de plagio u otro tipo de cosas que pueden ser una herramienta fácil de corto plazo y una lástima de largo plazo, ¿no? Como verán, en el curso, en la parte 5 específicamente, tenemos tenemos el contenido del curso. Quizás hubiera sido mejor tener la bibliografía adelante, pero bueno, yo sigo el esquema que nos ha dado la facultad. Ya veremos luego a qué se refieren esas indicaciones de la bibliografía. Luego de la introducción, hoy vamos a empezar el curso. Grosso modo, el curso tiene estas grandes partes: el modelo básico del consumidor y la demanda de mercado, la teoría de la producción, el modelo de decisión de la firma, la oferta de mercado. Como seguramente todo lo anterior está planteado en términos de competencia perfecta, luego tendremos una discusión más detallada de la competencia perfecta. Luego vamos a ver algo de la competencia imperfecta, algunas estructuras de mercado en su forma pura, y dejaremos ahí sentados algunos elementos para el detalle que verán ustedes en el curso de organización industrial, y en micro 2. También en micro 2 verán el siguiente tema con más detalle, que es el tema de los mercados de factores y algunos tópicos. Entonces, si ustedes miran este esquema, deben pensar, bueno, pero esto ya lo vimos en letras, ¿no? Dependiendo de con qué profesor, unos con más énfasis, otros con menos, unos con más profundización matemática que otros, pero de alguna manera estos temas ya han sido vistos. Lo que tiene como objetivo este curso es profundizar el análisis. Por eso, quienes han tenido algún problema, cada uno sabe en su intimidad dónde están sus debilidades y sus fortalezas. Yo les sugeriría revisar para sí, y justo en estos días, todo lo que hayan visto antes, ¿no? Los jefes de práctica van a tener la amabilidad de repasar varios de estos conceptos, como ya les van a contar. Y los libros que usaron allá, tanto a nivel introductorio como incluso de micro e intermedia, esos libros deben ser, o esos textos deben ser a ese nivel, ¿no? Acá deberíamos ver un poquito más de profundidad, por un lado matemática y por otro lado de aplicación. Tratar de buscar alguna relación de estos temas con el resto de la realidad. En ese sentido, yo quisiera no sorprenderlos, ¿no? Decirles, sí, los temas son los mismos, y de lo que se trata es de profundizar. Incluso si ustedes con los años se acuerdan de esta conversación, en el posgrado, que algunos o todos ustedes van a seguir en el futuro, van a encontrar que otra vez vuelven a ver la teoría del consumidor, la teoría de la oferta, producción y oferta, y la teoría de mercados. Incluso esto se puede dividir en varios cursos, dependiendo de la naturaleza del posgrado que uno tenga, porque la economía no cambia mucho a nivel micro, lo que cambia es la profundidad en cada uno de estos grandes temas. No sé si sobre esto hay algún comentario, pregunta. ¿Nada? Continúo entonces. Como verán, al final de cada sección está indicada la literatura o bibliografía mínima que deben tener. Ya conversaremos de esto más adelante. Déjenme saltarme al punto 8, donde está la bibliografía. Miren que la referencia básica es Nicholson. ¿Cuál Nicholson? El libro que se llama Teoría Microeconómica, Principios Básicos y Ampliaciones.
No es el libro que se llama Teoría Microeconómica Intermedia o Microeconomía Intermedia, ¿ok? Entonces, es este nivel de texto el que requerimos para este curso. Puede ser Nicholson, es con el que yo me he acostumbrado más a trabajar, pero puede ser cualquier otro. Podría ser también el libro de, pongo acá como bibliografía complementaria, el libro de Varian, otra vez con este título, Análisis Microeconómico, no el libro de Microintermedia, o el de Frank, que también se llama así, Micro y Conducta, o el libro de la profesora Cecilia Garavito, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante acá es que ustedes se sientan cómodos con el material al que puedan acceder. Es más, a lo mejor descubren para cada uno, porque repito, acá hay distintos puntos de partida, pueden descubrir que para la parte de producción prefieren Varian y para la parte de consumo prefieren Nicholson. Todos estos libros están accesibles en la biblioteca de sociales y podemos incluso pedir que nos consigan algunos capítulos para que los pongan en reserva si fuera ese el caso. Ya conversaremos de la elección de delegada o delegado y ahí coordinaremos mejor estos pedidos desde los cursos, ¿no? Entonces, el hecho de que yo indique acá Nicholson como lectura obligatoria solo dice eso, que es, ni siquiera lo pongo como obligatoria, sino como básica. Es la referencia con la que yo trabajo. Pueden complementar con los demás. Hoy día todos deben estar pensando que van a leer todo y al final del curso, si leyeron por lo menos un capítulo de alguno de ellos, siéntanse mal porque deberían en este momento reforzar esos fundamentos, ¿ok? Acompañen siempre las clases de las lecturas. No se confíen y tampoco piensen que en la clase se tiene que hacer todo. Ya en la universidad la historia es distinta, ¿no es cierto? Como ya ustedes deben haber aprendido en los últimos 2 años. En ese sentido, hay temas que no necesariamente se van a desarrollar con tanto detalle en clase, porque igual ustedes lo tienen que revisar. Hay lecturas sobre temas que no se han hecho con tanto detalle en clase y que ustedes lo tienen que trabajar. Es parte del trabajo universitario. Entonces, solamente quería enfatizar eso, ¿no? Que tengan cuidado con cubrir todos estos temas con las lecturas. Estas lecturas son lecturas mínimas. Eventualmente cualquiera de estos temas podría ser ilustrado con algún paper adicional, con algún artículo adicional, etc. Sobre este último tema de la literatura, de la bibliografía, ¿alguna pregunta? En todo caso, siempre que ustedes tengan alguna duda, me pueden escribir, me pueden preguntar. ¿Ok? Bueno, vamos entonces, si no hay dudas, a la evaluación. Espero, me imagino que esto es lo que más les preocupa por ahora. La evaluación es bastante estándar, tiene prácticas calificadas, 2 exámenes y vamos a incluir un foro. En esta evaluación lo que quisiéramos es, por un lado, tener evaluaciones continuas a través de las calificadas, donde ustedes van a trabajar mucho con las jefes de práctica y pueden conversar con ellas a partir de las preguntas de las dirigidas, qué orientación o estructura tendrá cada calificada, y además pueden consultar con ellas en sus horas de asesoría, porque la idea es que desde hoy hasta que acabe el semestre todos estamos en permanente comunicación. Van a tener 4 prácticas, las fechas ya están puestas ahí. Todas las prácticas calificadas son a las 8 de la mañana. Si tengan dirigida a las 10, las calificadas son simultáneas a las 8 de la mañana de los lunes, como se les dijo cuando se matricularon. De las 4 calificadas se elimina la más baja, puede ser la que no dieron en algún momento por alguna razón. No hay prácticas de rezagados bajo ninguna circunstancia. Y entonces, las 3 calificadas que quedan pesan 30%, es decir, 10% cada uno. El foro, como se indica más abajo, también es obligatorio y además es individual, ¿no? Se les dará una noticia o alguna pregunta basada en algún material que les vamos a poner en el Paideia. Y con eso ustedes deben comentar, reaccionar, seguir las instrucciones que se les dé en su momento. Y esto será hacia el final del curso, 10 de diciembre.
y deben contestar en máximo 200 páginas. Por eso digo, tienen que leer con detalle la evaluación, ¿no? Todo el sílabus en general. Los dos exámenes, parcial y final, pesan 30% cada uno y tendrán la duración que tiene una clase. Las fechas son inamovibles y están puestas por la facultad. ¿Alguna pregunta o comentario sobre el sistema de evaluación? ¿No? Me imagino que todas las preguntas vendrán luego, ¿no? Hay reglas en el curso que yo espero que ustedes puedan leer con detalle para evitarnos cualquier tipo de problema o de discrepancia, ¿no? Y que son elementos básicos. Simplemente quisiera creer que ustedes van a tener siempre una actitud positiva y una actitud de ganas de aprender en el curso, ¿ok? Antes que problemas de pasar, aunque sea con algunas reglas no cumplidas. Entonces, sí les pido, por favor, tener cuidado con observar esas reglas. En términos prácticos, siempre es posible que tengamos alguna desconexión, hay que tener un poco de paciencia, un poco nomás. Si uno falta a clase por alguna razón, en este curso, como verán, en la evaluación no es obligatoria la asistencia. Sin embargo, si uno falta a clase, es responsabilidad, creo que ya todos son mayores de edad, por ahí alguno que todavía no lo sea, tiene que entrar rápidamente a asumir estas responsabilidades. Ustedes se dan por enterados de qué cosa se trató en la clase, ¿no? Y lo preguntan con su delegado, con sus compañeros, porque ese es parte del trabajo. Si faltan, tienen que ponerse al día. Si hubiera algún problema profundo o serio en este contexto de casi guerra con ese virus maldito, tenemos que estar alertas, es un contexto muy especial. El ciclo pasado supe de hasta 2 personas en el curso de Micro 1, por no mencionar a los otros cursos, que fueron afectados por el virus, ellos o sus familiares. Todos salieron, sin embargo, sin ningún pedido extraordinario. Solo me escribieron para saber que estaban faltando a clase. Hay que tener cuidado, piensen siempre que en última instancia ustedes son los beneficiados o perjudicados de todo lo que puedan obtener de este curso. Entonces, cualquier cosa, siempre tienen mi correo, siempre se pueden comunicar conmigo también a través del delegado o delegada que elijamos en ese curso. ¿Okay? Reglas básicas, mantengan su celular en silencio. Entiendo que ustedes han ganado el derecho de estar con la pantalla prendida o apagada. Eso está muy bien durante clases, pero durante las evaluaciones tienen que estar prendidos sus videos. ¿Okay? También tienen que entrar a Paideia cuando estén recibiendo las evaluaciones. Deben mostrar que han entrado por lo menos para jalar la prueba, el examen o la práctica que estén dando en ese momento. Bueno, básicamente eso es. Este cronograma es un cronograma estimado, ¿no? Esperamos continuar el curso o seguir el curso en este ritmo. Veamos si hay muchas preguntas y por eso me atraso, feliz, me voy a poner al día, ¿no? Entonces depende de cada uno cómo vaya participando para que pueda sacar mejor provecho del curso. Repito, cada uno sabe su punto de partida y lo único que les pido es involucrarse activamente. La micro es uno de los pilares fundamentales de la carrera, ¿no? Las perspectivas macro y micro son fundamentales. En ese sentido, pues nada, yo quería empezar el curso con esta presentación para poder decirles que más que temas totalmente nuevos, lo que les espera es el esfuerzo de profundizar en los temas relativamente conocidos. No se confíen tampoco y bienvenidos al curso, bienvenida a cualquier pregunta sobre este tema en particular. Bueno, ok, perfecto.
Entonces voy a dejar de compartir la pantalla y doy por sentado que todos hemos visto el sílabo. ¿Okay? Antes de continuar, para no entretener mucho a las jefes de práctica, yo invitaría a Yasmín y a Camila que se presenten, por favor. Lo único que quiero es... Ajá, ahora ya no me acuerdo. ¿Cómo es que las hago cojos? Pero las tengo que encontrar. Yasmín. Hola, pero... ¿Qué tal? Hola, aquí estoy. Ya tienes, Yasmín, la posibilidad de hablar y de, si quieres compartir algún material, no sé, o simplemente dirigirte al grupo. No sé, solo me voy a dirigir, creo, para abordar todas las expectativas para la próxima, la próxima clase. Hola, ¿qué tal? Soy Yasmín Destre y yo soy la jefa de práctica del horario de las 10 de la mañana, Camis de las 8. Creo que lo principal, como mencionó la profesora, es que todas las prácticas calificadas son a las 8 de la mañana, es un punto importante. Con respecto a nuestras prácticas, Cami y yo trabajamos las mismas prácticas, el mismo formato, y bueno, en este ciclo vamos a innovar en algunas cosas, ya estaremos trabajando en ello. Como primer alcance, si no me equivoco, la profesora les va a comunicar qué va a pasar el jueves, entonces ya nos veremos otra vez el jueves. En este sentido, me presento un poquito también para que me conozcan. Yo soy jefa de práctica a tiempo completo de la universidad, es decir, trabajo en la universidad full time. Usualmente me hubieran visto en la universidad comúnmente, pero dada la crisis, trabajaremos por acá. Tanto Cami y yo estamos abiertas a recibir sugerencias, consultas, preguntas, por cualquier medio. Puede ser por la clase, por correo, por Paideia, por cualquier lugar. Entonces le damos la bienvenida al curso, espero que les vaya súper bien, pónganse las pilas porque es un curso muy importante para su carrera, por más que se dediquen a la macro después, o otra parte de la economía. No sé, le doy el pase a Cami para que también se presente. Gracias, Yas. Sí, chicos, hola, buenos días. Bienvenidos al curso. Yas ya dijo gran parte o resumió bien cómo va a ser las dirigidas. Así que les cuento un poquito sobre mí. Yo trabajo a tiempo completo en Apoyo Consultoría, que es una consultora económica. Estoy en el área de estudios económicos. Soy analista senior. Y este ya es mi segundo ciclo en la Católica, como jefe de práctica, y anteriormente estuve como jefe de práctica en la Universidad de Piura, un par de ciclos también. Entonces sí, eso es un poco sobre mí, y nada, solo darles la bienvenida, y que estamos seguras que les va a ir muy bien. Igual, por el tema de que yo no soy a tiempo completo, yo no tengo un horario de asesoría establecido, pero igual que el ciclo pasado, lo que les dije es que en cualquier momento me pueden escribir por correo o en Paideia o en la misma clase, y siempre voy a encontrar o sea, no siempre va a ser el mismo horario, pero siempre voy a encontrar un espacio para responderles. Gracias, Yasmín, gracias, Camila. No sé, Camila, si puedes prender por un segundo tu cámara. Gracias. Gracias a las dos chicas. Y solo antes de que se vayan, como ya adelantó Yasmín, dado que no hemos tenido una revisión previa y para que no se acumule el material, el jueves ellas estarán haciendo un repaso de los instrumentos analíticos, incluidos matemáticos y algunos conceptos, y ellas van a estar con ustedes el jueves. ¿Okay? Gracias, chicas, y bienvenidas a quedarse, pero si desean irse, sé que tienen 50.000 cosas, están fuera de su horario. Muchas gracias por haber participado en la clase. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Nos vemos el jueves, chicos. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, yo no sé si hay comentarios, preguntas de parte de ustedes.
Antes de entrar a la clase, quisiera remarcar que necesitamos una delegada o delegado, porque la comunicación con un grupo grande siempre es más fluida cuando se hace a través de un representante de ustedes. Esta persona estaría en comunicación permanente conmigo, por ejemplo, como ahora que se me fue al comienzo un poco el Zoom, entonces, pues me ayuda a llegar a ustedes comunicándose rápidamente con ustedes. No sé si entre ustedes vienen, yo sé que viene la mayoría ya de letras, algunos vienen de traslado, otros vienen no vienen, están ya hace un ratito en la facultad. ¿Alguien tiene algún candidato o candidata para delegado? O como es la primera clase, si desean pueden reconocerse, mirar la lista y eventualmente decidir hacia el jueves quién sería la posible delegada o delegado. ¿Ok? Les doy unos días para pensarlo. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a empezar la clase ahora. Déjenme ir más allá del sílabus en la presentación. Voy a ver si puedo compartir rápidamente. Por alguna razón no se quiere abrir mi archivo. A ver, un ratito más, por favor. ¿Se ve? Sí. Gracias, gracias. Sí, profesor. Muchas gracias. Entonces, déjenme por lo menos empezar el curso con algunas consideraciones básicas. Veamos hoy algunos elementos introductorios y empecemos hablando de la teoría del consumidor, ¿no? Ustedes vieron en el sílabus, deben tener abierta el archivo, vieron que en la parte introductoria hablamos de la economía, de la macroeconomía, de la economía del mercado. Antes de entrar a profundizar en los contenidos mismos del curso y en los conceptos mismos de la micro, miremos un ratito toda la disciplina económica. Y esto es importante que lo hagamos siempre, es como volver a mirar el panorama para no perdernos en el temita que nos concierne hoy día. Recordemos que la economía es una ciencia social y que como ciencia social está preocupada por entender esta parte de la realidad donde los agentes económicos toman decisiones. Agentes económicos, actividad económica, dinamismo económico, todos estos son elementos que escuchamos permanentemente. En realidad, si ya estamos entrando por lo menos al tercer año de la carrera, mucho de esto ya nos es familiar, ¿no? Si vengo de traslado, entonces tengo que preocuparme por nivelarme rápidamente. Es mi decisión trasladarme, bueno, tengo que nivelarme revisando todo lo anterior, independientemente de que me hayan convalidado o no, sea traslado interno o externo, sea que no me fue bien en ingeniería y ahora me estoy pasando a economía. Eso es pasado, eso es como antes de la pandemia. Lo de hoy es que entendemos que la economía es una ciencia social
y que si no me había percatado, tengo que entender bien los elementos que implican eso que significa ciencia social. Es una ciencia porque tiene un método de estudio y tiene un objeto de estudio, y es una ciencia social porque el individuo participa siempre del análisis. Ese individuo que queremos analizar también es el que analiza, el analista, digamos. O sea, somos sujeto y objeto de estudio. Por eso se llama ciencia social. Miren, la sociología, la antropología, las ciencias políticas, la psicología, el derecho, todos estos en una mirada amplia están considerados como una ciencia social. No olvidemos nunca la historia. La historia nos dice cómo ha ido evolucionando las sociedades a lo largo de nuestra existencia como seres humanos. Nos dice que lo que vivimos hoy se llama una sociedad de mercado o una economía de mercado, y que eso no tiene más allá de 3 siglos, ¿no? En ese sentido, no olvidemos que no todas las economías son de mercado hoy día, ni que toda la vida ha habido una economía de mercado. Con lo cual tenemos que entender qué es una economía de mercado. Estos son comentarios solo para provocar su interés por nivelarse en esos aspectos que a lo mejor no están tan claros, y que de ahora en adelante los vamos a usar como si los estuvieran. Entonces, si algo de historia me interesa, los libros incluso de introducción a la economía, a la microeconomía, como Parkin, hacen una revisión muy breve, algo sesgada del asunto. Pero si ustedes tienen sus cursos de historia, pueden mirar. Lo único que quiero rescatar es que no todas las economías son de mercado, ni todas las economías de mercado se comportan de la misma manera. Y que hay elementos importantes, históricos, sociales, que nos dan lugar a resultados distintos. La economía de mercado de Adam Smith se ha ido consolidando como una economía de intercambio, donde consumidores o, digamos, agentes económicos compran y venden algo. Si uno compra, el otro vende. Si uno vende, el otro compra. Difícilmente vamos a encontrar agentes económicos en el mercado que no tienen nada que intercambiar. Si uno no tiene nada que intercambiar, entonces no es parte del mercado, ¿no? Si yo quiero papas, pero no tengo el ingreso, no voy a poder comprar papas. Si yo tengo papas, pero no las quiero vender, o no necesito el ingreso monetario, o no quiero aceptar ingreso monetario, tampoco soy parte de la economía de mercado. Entonces, sobre esto voy a volver en un ratito, pero sí quería remarcar estos términos, ¿no? Independientemente de que estemos o no en una economía de mercado, la abstracción permite a la disciplina económica dividir sus áreas de conocimiento. En ese sentido, la microeconomía es una parte de toda la teoría económica que, decimos, está orientada sobre todo a entender dos grandes aspectos. Entender el comportamiento de los agentes económicos y entender el dinamismo de los mercados de productos específicos. ¿Okay? Entonces, por un lado, queremos entender cómo se comporta el consumidor, cómo se comporta la empresa, cómo toma sus decisiones para llegar a participar en el mercado. Y de otro lado, queremos entender el funcionamiento del mercado de papas, el funcionamiento del mercado de trabajo, el funcionamiento del mercado de crédito, cada uno en su mundo. Seguramente que en una mirada más conjunta quisiéramos mirar todos los mercados a la vez, pero sin agregarlo, sino cada uno en su propio mundo, como un engranaje de diversas ruedas, ¿no? Donde un mercado entra y cómo se engancha con el otro y cómo se engancha con el otro. Este ejercicio es el que se hace en la teoría del equilibrio general. Lo que vamos a hacer en este curso es entender la microeconomía de los agentes y de los mercados en un contexto de equilibrio parcial, mirando cada mercado al interior y de manera parcial. No vamos a ver las interrelaciones entre ellos. Eso verán en micro 2 cuando vean, repito, los modelos de equilibrio general. Entonces,
En este curso nos ocupamos de un pedacito de lo que vamos a hacer como economistas. Nos ocupamos de la micro, de equilibrio parcial, en un contexto de economía de mercado. En otras unidades, en otras realidades, en otras épocas, podríamos haber hablado también de la micro en contextos que no son de economía de mercado. Por ejemplo, en una economía socialista, la micro y la macro existen, ¿no? Hasta hace 30 años, esto se enseñaba frecuentemente y hoy se siguen enseñando esas perspectivas para contextos socialistas o comunistas, digamos, ¿no? Economías planificadas, también se les llama. Entonces, esta es una micro para una economía de mercado y que se remite o que se delimita en el contexto del equilibrio parcial. Vamos a ver acá qué ve la micro, como acabo de decir, por un lado, la lógica de las decisiones económicas de los agentes, y por otro lado, el funcionamiento de los mercados de productos, una mirada de equilibrio parcial en este curso. En ese sentido, vamos a hablar de equilibrio parcial, vamos a hablar de precios y de cantidades de equilibrio. Y todo esto como que va a ser, van a ser los elementos donde priman en las reglas de intercambio de estos mercados. Vamos a descubrir que todos los mercados no son de competencia perfecta. Vamos a descubrir qué condiciones hay en un mercado para que sea de competencia perfecta. Si no es de competencia perfecta, ¿de qué otro tipo pueden ser los mercados? En una economía de mercado, ¿qué tipo de mercado predomina? ¿No? Un tema recurrente en la economía de mercado es el tema del costo de oportunidad. Todo tiene un costo de oportunidad. Estar en este momento en clase para ustedes implica dejar de trabajar, dejar de ganar, dejar de dormir, dejar de desayunar. Es decir, siempre hay un uso alternativo al recurso escaso. En mi ejemplo sería el tiempo. Podría ser dinero, podrían ser ingresos. ¿Por qué la empresa produce pan? ¿Por qué no puso ese dinero en la bolsa de valores? ¿Por qué produce papas? ¿Por qué no se volvió prestamista y le presta eso a otros agricultores? Es decir, toda actividad económica tiene un costo de oportunidad. Esa es la idea. Pero ahora mantengamos el concepto en mente, porque esto es muy importante para que después, cuando hablemos de precios y cuando hablemos de decisiones económicas en general, el costo de oportunidad va a ser fundamental en esa toma de decisiones económicas por parte de los agentes. ¿Okay? Me pueden interrumpir en cualquier momento, por favor, si es que hay alguna pregunta, o me la escriben por chat. Yo me imagino que la mayoría de ustedes ha visto este gráfico antes, ¿no? Es más, deben estar pensando, pero si este no es el curso de introducción a la economía, ¿por qué me lo están presentando ahora? A mí me parece que es un esquema simple que ayuda a entender el funcionamiento de los mercados de manera muy sesgada, limitada, parcial. De otro lado, me ayuda a presentarles otra vez el contenido del curso, pero con una lógica está plasmada en este gráfico. Este gráfico, que se llama el diagrama del flujo circular de la renta o de los ingresos, se supone que esquematiza el modelo más puro, más simple de una economía de mercado. En ese sentido, lo que dice es, imaginémonos por un ratito, y este supuesto es totalmente histórico, pero vamos a imaginar que no existe resto del mundo, que tampoco existe gobierno. Para que una economía de mercado exista, lo esencial, aunque no hubiera comercio exterior y aunque no hubiera gobierno, lo esencial es que existan, por un lado, familias, que pueden ser individuos, y por otro lado, empresas. Y que estas familias y empresas estén totalmente separadas entre sí. En este esquema no hay empresas familiares. En este esquema la familia es familia y la empresa es empresa. Claro que hay individuos de la familia que van a estar tomando decisiones o trabajando en las empresas.
Pero lo que digo es que las decisiones de empresas son una y las decisiones de las familias son otra. Entonces, estos dos agentes económicos son los esenciales en el funcionamiento de una economía de mercado. De otro lado, en una economía de mercado, llamada también economía de intercambio, familias y empresas intercambian única y exclusivamente a través de mercados. No se conocen entre sí, no son compadres, no hay arreglos por lo bajo. En una economía pura de mercado, familias y empresas interactúan solo a través de mercados. Hay dos grandes tipos de mercados. Uno es el mercado de bienes y servicios finales, ¿no? Acá le faltaría la palabrita finales. Y otro es el de abajo, el mercado de factores, que en realidad debería llamarse el mercado de servicios productivos de factores. ¿Ok? Acá ya le vamos aclarando un poco el concepto. Pensemos abajo un ratito como pie de página en la mano de obra. Si este fuera el mercado de factores, sería el mercado de la mano de obra, donde se compran y venden trabajadores. No, porque no tenemos una economía esclavista. Justo la economía de mercado no puede convivir con un mercado de factores productivos. Lo que hace es vender los servicios productivos de los factores. El ejemplo de la mano de obra no es que se compra y se vende esclavos. Se compra y se vende servicios productivos de la mano de obra. El trabajador entra al mercado o va a la empresa, trabaja ahí sus 8 horas, ese es su servicio, se le paga por sus 8 horas de trabajo diario y luego regresa a su familia. Pero no hay un mercado estrictamente hablando de compra y venta de factores. Lo que hay es compra y venta de servicios productivos de factores. Pero como se sobreentiende, y para no hablar tan largo, hay el tácito acuerdo de llamarle mercado de factores. ¿Ok? Entonces no confundamos los términos, porque después cuando buscamos el precio de factor, en realidad estamos buscando el precio del servicio productivo del factor. En el caso de la mano de obra sería el salario. Entonces, volviendo al esquema, en la parte superior, si ustedes ven las familias, como dicen las flechas rojas y verdes, las familias, por un lado, van a los mercados porque quieren llevarse de ahí estos bienes y servicios finales. La flecha roja indica que van bienes y servicios finales desde el mercado de productos hacia las familias. Como diría Milton Friedman, sin embargo, no hay nada gratis en una economía de mercado. Si uno se lleva los bienes y servicios en esta flechita roja, a cambio tiene que pagar por esos bienes y servicios finales que está llevándose la familia. Y esos pagos aparecen con el mismo valor en la flecha verde. Entonces, este pedacito representa bien todas las transacciones y detrás de ello todas las decisiones del consumidor cuando va al mercado. Entonces, esta parte es la que vamos a empezar entendiendo ahora en el curso. Cómo toman sus decisiones las familias cuando acuden al mercado. ¿Con qué criterio deciden qué comprar, cuánto comprar, cuándo comprar, cómo comprar, etcétera? Y allí hablaremos, lo que ya ustedes se imaginan, de la utilidad y la maximización de la utilidad sujeto a una restricción presupuestal. Como verán, no se podría pagar por bienes si no hay ingresos. Por eso decía al comienzo, todo individuo, en este caso toda familia o toda persona consumidora, para poder acudir al mercado a traer bienes, tiene que tener capacidad de compra, ¿no? Entonces, no se podría realizar el intercambio si no se pudiera establecer esta transacción de ida y vuelta. Eso es lo que nos ocupará en la primera parte del curso, la teoría del consumidor a nivel individual y agregado, y la teoría de la demanda, por eso. De otro lado, cuando llega al mercado del consumidor, encuentra los bienes. ¿Quién los puso ahí? ¿Quién los hace disponibles? Bueno, la empresa o las empresas, que por definición, como diría Schumpeter, realizan la actividad empresarial, ¿no? Estas empresas realizan el proceso productivo, pero ¿por qué se compran ese lío? Porque deben tener una lógica económica. Buscan algo. Por ejemplo, buscan maximizar beneficios, diremos. No todas van a hacer lo mismo, ya veremos más adelante, pero las empresas, entonces, por un lado, tienen que saber realizar la producción, eso es lo que llamamos teoría de la producción, para luego
ofrecer ese producto en el mercado en base a la lógica económica que los ha movido a realizar todo este lío que se llama el proceso productivo, ¿no? Repito, si no, lo hubieran puesto nada más en un producto financiero. Entonces, las empresas no solo deben saber cómo producir y realizar todo el proceso productivo, sino que deben decidir cuánto producir en función de su lógica económica. Y su objetivo último es colocar toda esa producción en el mercado para realizar esa lógica económica que están buscando. Ellos llevan los productos desde las empresas, en esta flecha roja, al mercado, colocan el mercado ahí, lo venden y a cambio reciben ingresos por esas ventas que han realizado. Dentro de ese ingreso por ventas habrá costos y habrá ganancias. Por eso que en esta parte del curso veremos la teoría de la producción y la teoría de la oferta en general. Teoría de producción, costos y oferta es lo que nos ocupará en esta parte. Y solo entendiendo familias y empresas por separado, podremos entonces ir al mercado a entender el equilibrio de mercado, el tipo de mercados, las condiciones para que ocurra ese equilibrio. ¿Ok? Y esto es lo que nos va a ocupar gran parte del curso. En micro 2 verán con detalle que este mismo mecanismo de equilibrios se van a dar en los mercados de servicios de factores. Sin embargo, acá hay que cuidarse de lógicas, ¿no? No es lo mismo comprar papas que comprar servicios productivos de capital, digamos. Porque acá la lógica depende de los agentes económicos que están participando en comprar o vender estos productos finales. Ya está realizada la producción. En cambio acá, de lo que se trata es de comprar o vender servicios productivos de mano de obra, capital o tierra para realizar los procesos productivos. Si ustedes ven acá, ¿quiénes son los dueños de los factores productivos? Las familias. Esas familias son las dueñas de la mano de obra, la mayor parte de familias seguramente, pero también hay familias que viven solo de ser dueñas de capital o de tierra. No todos tienen que tener ingresos laborales. No es sinónimo ingreso que salarios. El salario es solo un tipo de ingreso. Entonces, las familias ofrecen factores productivos en el mercado de factores y estos servicios de los factores productivos son demandados por las empresas porque justo necesitan esos servicios productivos para realizar el proceso productivo. Como no hay nada gratis, las empresas tienen que pagar por esos servicios. A eso se le llama costo de factores desde el punto de vista de la empresa, que constituye el ingreso de las familias. Justamente por acá es que las familias hacen ingreso. Unas reciben salarios, otras reciben intereses, otras reciben beneficios o utilidades, pero todas reciben ingresos, ¿no? Quien no tenga servicio productivo que ofrecer, difícilmente conseguirá un ingreso. Pero si no consigue ingresos, puede ser dependiente de alguien que sí tenga ingresos, ¿no? Dense cuenta que acá no hay transferencias, no hay donaciones de los gobiernos, porque no hay gobierno. Esta es la esencia pura, se supone, es una abstracción, esencia pura de lo que es una economía de mercado. Entonces, esa es la lógica que vamos a seguir y por eso he invertido varios minutos en plasmar o en transmitir esa secuencia de temas que están puestas en el sílabo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? El ciclo pasado hubo una encuesta que creo que no ha sido muy difundida, de alumnos a profesores sobre nuestras dinámicas de enseñanza. Una de las observaciones que me ha hecho alguien, primera vez en tantos años de docencia, es ¿por qué insisto en que me pregunten? Si el alumno no pregunta es porque lo ha entendido todo y que avance más rápido. Me gustaría saber opinión de ustedes al respecto. No sé si los jóvenes de ahora ya están tan acelerados que ya no tienen que preguntar, o porque están en quinto ciclo todavía están un poco tímidos. En todo caso me lo hacen saber, ¿no? Por un chat que pueden mandar ahora o por el correo. Mi objetivo no es demorarlos, sino que todos estos conceptos que a veces no están tan claros
en los libros queden claros, que además esto no solo sirve para micro, esto luego les va a ayudar para entender la macro y les va a ayudar para entender el resto de la economía también. Porque si el mercado no es competitivo, perfectamente competitivo, sino de otro tipo, entonces este esquema se mantiene, pero me ayudará para entender mejor la organización industrial, o la teoría de la regulación, o incluso el comercio internacional, porque acá es donde va a incorporarse el comercio y el gobierno, y acá también, si veo esto como un diagrama de un mercado mundial, pues estas son las transacciones de comercio exterior. Entonces, creo que este esquema es útil más allá de nuestro curso. ¿Ok? Ok. Pregunto si nos queda claro, porque muchas veces no encontramos el momento prudente para interrumpirle. Muy amable, Richard. Muchas gracias. Entonces, déjenme empezar ahora el curso. Gracias. Empezamos más allá de esta parte 1, que era la parte introductoria. Quizás solo para cerrar la parte introductoria, decirles que revisen, por favor, los conceptos matemáticos vistos anteriormente, ¿no? Es muy importante realizar preguntas y que las clases sean pausadas. El motivo por el que no preguntamos creo que es una cuestión de timidez y nos falta estudiar más. Por supuesto, por supuesto. Yo aquí no estoy evaluando nada, lo que quiero es que todo lo que estoy dando quede claro, y por eso, repito, encontrar ese comentario me dejó pensando si a lo mejor las generaciones son demasiado veloces para mi ritmo. Ocurre también que yo dejé de enseñar 2 años, por lo menos, desde el 2017 al 19, en parte porque tuve una responsabilidad con la universidad, estuve ocupada a tiempo completo en eso, y luego porque me fui medio año del país, pero bueno, nunca he dejado de enseñar antes de eso, y las preguntas ayudan, ¿no? En fin, vayamos avanzando, vayamos avanzando. Un detallito que quisiera comentar también, por el bien de todos, yo entiendo que justo en 5º ciclo uno todavía está un poco temeroso, pero por el bien de todos tratemos de aprender, y por ejemplo, tratemos de hacer chats para todos. Si quieren hacer un chat privado, ok, pero en general ayuda más, aunque uno se equivoque, que todos leamos todas las preguntas, porque luego nos beneficiamos todos. Aún el que dice que no quiere preguntar, cuando escucha lo que su compañero pregunta, en realidad en su corazoncito tenía parte de esas dudas también. Entonces, está muy bien si hacen consultas privadas o comentarios privados, pero si sienten que esa consulta puede beneficiar a todos, también háganla conjunta, ¿no? Lo último que quisiera decir es que sobre la parte introductoria es que por favor revisen sus conceptos matemáticos, porque estos son muy importantes. Por ejemplo, Jesús me dice, no me quedó claro respecto a la intervención del Estado en el modelo. Bueno, esto es algo que todos se beneficiarían con esa duda. ¿Por qué hacer esa consulta en privado? ¿No? Esta es una consulta que debería ser más para todos, por favor. ¿Ok? Porque entonces yo podría responder también para todos y no solo para una persona. Usemos el chat de manera conjunta, es lo que quiero decir. Entonces, Jesús, lo único que dije yo del Estado es que ese esquema se puede modificar y se puede hacer más complejo para incorporar ahí al Estado y para incorporar también ahí al sector internacional. Ese esquema del flujo circular que acabo de presentar es un esquema que se puede modificar incorporando al Estado, pero el gráfico se hace mucho más complejo. Yo empecé diciendo, en un modelo abstracto, pero ideal, donde no existe Estado ni comercio. Pero dije que era histórico porque jamás se ha visto una sociedad donde no haya gobierno, aunque no haya vínculo con el resto, ¿no? Siempre hay un líder, un representante, alguien que cumple un rol
organizativo, social, político a lo largo de la historia. ¿Cómo entraría el gobierno acá? Me haría el gráfico bastante complejo porque el gobierno afecta a las familias, el gobierno afecta a las empresas, el gobierno afecta a los distintos mercados de bienes y servicios, y el gobierno afecta a los mercados de factores, ¿no? Entonces, entraría según el instrumento que utilice de distintas maneras. A veces subsidia, a veces cobra impuestos, tanto en los mercados como a los agentes económicos. Esa sería por ahora mi respuesta. No podría profundizar más porque cuando lo haga me gustaría tener instrumentos que reflejen el comportamiento en los mercados, más allá de comentarlo nada más. ¿Okay? Decía que para terminar la parte introductoria, una vez más, les pediría que revisen sus conceptos previos, tanto matemáticos como los económicos que ya tienen, y eso es lo que le he pedido a las jefes de práctica, que el jueves ellas empiecen la clase haciendo ese repaso, luego de esta presentación inicial. Entonces, parte de la clase del jueves la van a dar las jefes de práctica al comienzo, sobre todo, para que no tengamos esos problemas y el lunes la práctica sea ya sobre temas específicos. Ustedes miran el sílabus, tienen dirigida, una o dos dirigidas antes de la calificada, entonces hay que ponerse las pilas rápidamente. ¿Okay? Vamos a empezar entonces en este esquema por entender a las familias y dentro de este esquema por entender con qué criterios deciden qué comprar en estos mercados de bienes y servicios finales. ¿Okay? Dos elementos fundamentales en las decisiones del consumidor son su lógica económica y su capacidad de compra. Ahora estamos totalmente en una economía de mercado. En ese sentido, el consumidor es un individuo que va a participar de una economía de mercado. No es un consumidor a lo Robinson Crusoe, no es un consumidor que esté en una economía socialista, no es un consumidor en abstracto. Es un consumidor que está puesto en una economía de mercado. Y en esa economía de mercado debe expresar qué lo motiva a comprar esos bienes y servicios. A veces nos provoca decir la necesidad, pero pensemos en todos los bienes y servicios que se nos puedan ocurrir, ¿no? Por ejemplo, un perfume. ¿Necesidad? A lo mejor sí. A lo mejor hay personas que no pueden vivir si no se echan un perfume, aún que sea la pandemia. Hombre, mujer, metrosexual, quien sea. Bueno, por eso la palabra necesidad la voy a dejar de lado, ¿ok? Porque la necesidad se debe definir de manera social. Lo que es necesario para unos puede que no lo sea para otros. Entonces, ¿por qué el individuo va a querer comprar? ¿Qué garantiza que van a ir individuos al mercado a comprar? ¿Qué motiva a un consumidor a ir al mercado? En otras palabras, ¿cuál es la lógica de un consumidor típico en una economía de mercado? ¿Qué quiere decir Robinson Crusoe? Bueno, Robinson Crusoe, lo voy a dejar como tarea, es un personaje que en una leyenda se usa mucho para decir que la economía de mercado o las motivaciones que tiene el individuo en una economía de mercado no siempre existen, ¿no? Yo sugeriría leer la leyenda y la podemos poner en el contexto, ¿no? La idea es que aún él, perdido en una isla, tenía una lógica para poder adquirir o conseguir los bienes que consumía, ¿no? No era solo la necesidad material. Por decir algo, tenía manzanas y tenía peras. ¿Por qué consumía peras y no manzanas? ¿O por qué manzanas y no peras? Entonces, aunque no estuviera en una economía de mercado, el individuo tiene una lógica que es la que voy a plantear en este momento. ¿Ok? Puedo volver sobre eso después de haber cubierto este punto. Esta leyenda o esta referencia
Es útil no solo para hablar de preferencias, sino en general para hablar de varios conceptos de economía, ¿no? Economía de mercado, capital humano también, capital en general, proceso productivo. Para varios conceptos sirve este término. Entonces, Renzo, si me haces recordar al final de esta parte, y sobre todo, si me haces recordar en la teoría de la producción, lo voy a agradecer para poderlo poner en contexto. ¿Okay? Bueno, entonces, decíamos que la lógica económica del consumidor es una lógica, gracias a ti, que es fundamental entender porque es lo que motiva que el individuo, que los individuos vayan al mercado todos los días. Imagínense empresas que llevan productos al mercado, papas, manzanas, etcétera, y no vaya nadie a comprarle. Y que eso pase en todos los mercados. Entonces, ¿qué garantiza que todos los días las empresas llevan sus productos al mercado y logran que alguien les compre? Así como, ¿qué garantiza que el consumidor quiera productos y vaya al mercado y los encuentre? ¿No? Adam Smith discutía esto. Adam Smith hablaba que hay toda una voluntad individual y que esa es la gran riqueza de la economía de mercado, ¿no? La riqueza de las naciones justamente habla de estas cosas. Al margen de que uno esté de acuerdo o no, uno debería leer siempre estos grandes clásicos de la economía. Entonces, surgió, en términos del pensamiento económico, alrededor de la época de Adam Smith, surgieron una serie de perspectivas sobre cómo explicar el comportamiento del consumidor en una economía de mercado. ¿Qué lo mueve a conseguir bienes? ¿Qué lo mueve a gastar la capacidad de compra que tiene? Entonces, en este punto 2.0, quiero decir que el consumidor tiene, por un lado, una lógica, por otro lado, una capacidad de compra, ¿no? Insisto, no puede haber consumidor si solamente quiere el producto. Quiere, pero tiene que tener capacidad de compra. No importa de dónde viene el ingreso, diría la teoría económica. A veces puede venir de salario, puede venir de utilidades, de transferencias, de lo que fuese. Por eso es que en esta parte nosotros no nos vamos a preocupar de explicar de dónde viene el ingreso. En esta parte el ingreso es dado. Vamos a ver más adelante que el único requisito es que el ingreso exista. O sea que este consumidor al que queremos entender sus comportamientos en el mercado, lo único que le pedimos es que tenga ingresos. Si no tiene ingresos, next, ¿no? O sea, no podría realizar sus actividades económicas en el mercado. ¿Qué busca el consumidor? El consumidor se supone que es como cualquier individuo, un individuo hedonista con H. Está abajo, ¿no? Casi la última línea, y la penúltima línea de la lámina dice un individuo hedonista. Esta es una percepción hasta cierto punto filosófica de lo que quiere el ser humano. Detrás de la teoría del consumidor, el individuo que se percibe como consumidor es un individuo hedonista. ¿Qué significa hedonista? Egoísta, egocentrista, que solo busca su máximo placer. Eso que en general busca el individuo filosóficamente como ser humano, lo plasma también en sus decisiones económicas, ¿no? Todo lo que hace es hedonista, diría el supuesto que está detrás. Entonces, también en sus decisiones económicas se comporta de esa manera. Busca su máximo placer. Por eso, las preferencias del consumidor son el móvil del consumidor para tomar sus decisiones de consumo. Por eso, lo que observamos cuando va al mercado el consumidor es un reflejo de esas decisiones hedonistas en el plano económico, ¿no? El individuo manifiesta sus gustos, manifiesta sus deseos de comprar unos bienes o unas canastas de bienes, o de usar su tiempo económicamente entre ocio y trabajo. Todo eso lo hace inspirado por esa naturaleza que en última instancia lo mueve. Es una naturaleza hedonista. Esto es algo que a lo mejor han discutido en parte en su curso de filosofía en letras, por eso Estudio General en Letras es tan valioso. Lamentablemente solo tomamos 1 o 2 cursos de filosofía. Hay, para quien le interese discutir estos temas,
todo un área de la filosofía económica que plantea contraargumentos al respecto. ¿Qué significaría destruir este supuesto? Significaría casi destruir la teoría de las preferencias del consumidor, ¿no? Entonces, ¿se ha hecho? Sí se ha hecho, y sí se sigue haciendo. Existe toda una teoría económica alternativa, que es la teoría económica heterodoxa, que vemos poco en nuestra formación en general, y fue inspiración sobre todo para muchas políticas públicas que se tomaron en América Latina en los 80s, 70s, 80s. Pero no los quiero distraer, solo quiero llamar la atención y decirles, uno, qué hay detrás de ese supuesto de que las preferencias mueven a todo consumidor. Y dos, recordar que existe una discusión al respecto, ¿no? No nos tomemos todo esto a pie juntillas. Hay una discusión y nosotros acá optamos por una perspectiva. Si se dice que es hedonista, se puede decir que son consumidores poco morales y éticos. Ya me metí en un lío. A ver, para eso tendríamos primero, Jesús, que discutir qué es moralidad y qué es ética. Y esos conceptos incluso son bastante, no solo subjetivos, sino sociales, históricos, y lo único que yo diría para rescatar esto que estoy planteando y ponerlo en esta perspectiva más amplia que tú has puesto, es decir que en esta teoría hedonista hay una opción o hay una perspectiva de lo que es la moral y hay una perspectiva de lo que es la ética. Sí. Y hay toda una discusión en eso también. Por eso se habla de los... Y hay distintas corrientes al respecto, ¿no? Y si uno va al posgrado, encuentra esta discusión tan abierta y tan sangrante, aún entre los propios defensores del mercado libre, ¿no? Yo solo quería decirles que existe, no es la única perspectiva y que se puede discutir largo al respecto. ¿Es correcto afirmar que las necesidades humanas son infinitas y que el consumidor gasta todo lo que tiene? Sí, no sé cómo viene eso exactamente en este punto, pero a ver, las necesidades, como dije hace un rato, se definen en función del contexto social. Necesidades humanas son todas las que los humanos sienten, pero los humanos se organizan en sociedades. En ese sentido, una necesidad, nada más ponernos de acuerdo en qué cosa es una necesidad humana nos tomaría largamente varias sesiones o varios semestres, ¿no? Porque el término necesidad está muy adecuado a lo que corresponde a la perspectiva que uno tenga. Entonces, repito, la palabra necesidad en sí debería ser vista en un contexto social. La necesidad humana de un niño africano en Zambia, hoy día, no debe ser igual a la necesidad humana de un niño en Zambia hace 3 siglos, ni debe ser igual a la necesidad humana de un niño de esa misma edad en Estados Unidos, en un barrio negro hoy día, o en el pueblo X, digamos, en algún pueblo de Colombia, ¿no? Lo que quiero decir es que esa definición que parece tan inocente, necesidad, es una definición social, histórica, y por eso es tan difícil hablar de las necesidades humanas. Hay una perspectiva, verán ustedes a lo largo de su formación, que se habla de las necesidades básicas. Aún eso está en discusión, ¿ok? Las necesidades son infinitas. Bueno, al comienzo sí, en la teoría económica de mercado, en la economía convencional, se hablaba de necesidades y luego se ha dejado de lado este término. Libros viejos de la teoría de introducción a la economía hablaban de las necesidades infinitas. Lo que hay son requerimientos o pedidos o demandas infinitas de productos. Siempre queremos más a menos. Eso ya lo veremos ahorita en las preferencias. Pero aún esa perspectiva está amarrada con este concepto del hedonismo. ¿Ok? Entonces, solo para terminar esta parte introductoria, nos digan que los individuos buscan siempre su máximo placer, es una perspectiva, ¿no? No la voy a cambiar en este curso.
pero sí llamó la atención para decirles, por si acá, pueden haber otras perspectivas. Por si acaso, ese es un supuesto discutible. Eso es todo lo que digo. ¿Qué ejemplos podemos mencionar para cerrar esta presentación inicial? Ustedes mismos con sus preguntas ya me han hecho pensar en varias, ¿no? Todo el tema que tiene que ver con la ética, la moral, las necesidades. Imagínense a una madre, yo también soy madre y parece que estuviera poniéndome de ejemplo, a lo mejor es un padre, o un hermano que queda solo con su hermanito chiquito en cierto contexto, y hubiera una manzana, y eso es todo lo que tienen para consumir, ¿no? En este contexto hedonista, cada uno se pelearía por conseguir la manzana. Pero a lo mejor, cuando vamos a la realidad, observamos que el hermano mayor le cede la manzana al hermano menor. Y entonces, eso no es consistente con el supuesto hedonista, donde hay solidaridad. ¿Qué tal si además el niño menor le dice, no, no, vamos mitad, mitad, para no morir de hambre los dos? Otra vez, esa reciprocidad a la solidaridad y ese agradecimiento no es consistente con esta percepción hedonista de la microeconomía. Entonces, repito, yo solo quiero levantar, hacer que no se compren todo el cuento, cuestionar los supuestos, buscar nuevas teorías después que hayan domesticado esta. El hecho de que yo cuestione algunos supuestos solo es una invitación a que entendamos bien qué está detrás. No podremos criticarla, ni podremos cambiarla, ni podremos dejarla de lado mientras no tengamos clarísimo este modelo tan básico que es el que estamos presentando ahora. ¿Ok? Este es el fundamento que está detrás de las preferencias que hemos aprendido y seguimos aprendiendo luego. Cuando decimos que todo individuo es racional, lo que decimos es que el individuo toma sus decisiones y manifiesta sus preferencias con cierta lógica que puede ser capturado en esto que llamamos a llamar axiomas. Para hablar de los axiomas, necesitamos imaginar un individuo que se enfrenta a bienes y a canastas. ¿Qué son canastas? Las canastas son, como ustedes saben, como los pares ordenados, pero no tienen por qué haber solo dos. Son combinaciones de distintas cantidades de diferentes bienes, ¿no? Tantos bienes como estén disponibles en el individuo. Entonces, hay ciertos axiomas, que son los que menciono acá y que están más detallados en las lecturas, en los libros, que hacen que nosotros llamemos al consumidor racional. Racional en el sentido que lo vamos a entender tomando decisiones luego en sus compras o en lo que diga que va a consumir, tal que ese comportamiento que llamamos racional nos permite inferir a futuro otros, y cuando esté este consumidor en otros escenarios, nosotros podamos decir, va a reaccionar de esta manera. ¿Ok? Entonces, por eso los axiomas de la elección racional son muy importantes. Uno es completitud. Lo que quiere decir es que si hubieran infinitas canastas, el individuo siempre va a ser muy claro cuál prefiere frente a la otra. No hablamos de individuos que están dudosos. Ay, no sé si quiero más manzana, menos agua, porque también me puede parecer el agua mejor que la manzana. No, no, no. Acá el individuo es bien decidido, la tiene clara. Entonces, todas las canastas las tiene claramente definidas sobre cuál es preferida frente a la otra. No hay zonas raras o zonas vacías, digamos. Ahorita voy a tratar de mostrarles un gráfico. La otra propiedad es la monotonicidad. Siempre más es mejor que menos. Claro, estamos lejos de un nivel de saturación. Entonces, si tú me dices, te doy 1 o 2 manzanas, yo te voy a decir 2. Mejor que 1. 4, mejor que 2. Pero a lo mejor, si tengo que consumirlas todas en este momento o hoy día, si me das 20, me muero, ¿no? Porque además la idea es que me las das y me las consumo.
Entonces, se supone que hay un lejano nivel de saturación. Nosotros estamos lejos, cuando tomamos decisiones económicas, estamos lejos de ese nivel de saturación. Se prefiere siempre más a menos, en tanto que estamos lejos de estar saturados de consumir alguno de los bienes. Entonces es monotónica la elección en el sentido que monotónicamente más siempre es mejor que menos. La transitividad, ya se pueden imaginar, si una canasta es mejor que la otra y esta segunda es mejor que una tercera, entonces la primera será mejor que la tercera, ¿no? O sea, somos consistentes. Hoy, mañana, pasado, voy a decir siempre lo mismo. ¿Ok? Y si una canasta está cerquita de otra, las canastas van a tener una manifestación de preferencias también. Voy a presentar un gráfico para que esto sea un poquito más claro, pero repito, estos son, como dirían los mexicanos, en términos platicaditos, en términos descriptivos, estos son las propiedades, que luego vamos a poner en términos matemáticos, pero las debemos entender así, sin numeritos, sin álgebra. La reflexividad es como la propiedad de reflexión. Cuando hemos visto algunas funciones, toda función es al menos igual a sí misma. Esa es una propiedad conveniente que vamos a usar ahora acá. Antes de pasar a la utilidad, déjenme compartir otro archivo, a ver si puedo hacerlo. Está un poco a mano, espero que sea transparente. Además, está en el Paideia colgado. ¿Okay? Lo que estamos diciendo acá, en términos de los axiomas, que es lo que acabamos de ver, es que estas propiedades, si habláramos solo de dos bienes, se pueden poner de esta manera, ¿no? La propiedad de completitud lo que dice es, bueno, primero veamos algo que también les puede parecer obvio, ¿no? Nos movemos solo en este cuadrante, en el cuadrante donde ambos ejes son positivos. Eso ya es algo. Eso lo que dice es que el individuo consumidor solo elige bienes. No es un accidente decir la palabra bien. Bien es porque nos hace bien, porque no quisiéramos cantidades negativas de cada bien. Las cantidades negativas no son bienes, son males. ¿Okay? Por ejemplo, si yo estuviera hablando acá del consumo de alcohol, no, perdón, no, disculpen, no los quise ofender. Si estuviera hablando acá del consumo de humo, ¿no? Si yo fumo, genero humo, y el humo me hace daño a los pulmones. Pero a lo mejor yo no fumo, salgo a la calle y hay mucha gente fumando. O a lo mejor yo no fumo, salgo a la calle y hay muchos carros botando estos productos tóxicos para mi salud. Entonces, si yo el bien humo le llamo Y, no sería un bien, porque no es que no me da satisfacción. Para mí sería como un desbién mal. Tendría que representarlo en el eje negativo. Entonces, no olvidemos que cuando hacemos este gráfico, en el cuadrante positivo nada más, ambos bienes, estamos reconociendo que ambos brindan satisfacción. Y que siempre más es mejor que menos mientras estemos lejos del punto de saturación, como vamos a ver ahora, ¿ok? O sea, no trabajamos en ejes negativos por ahora,
Se puede hacer más adelante, seguramente lo van a ver en cursos de economía ambiental, por ejemplo, donde algunos productos que consumimos, los consumimos a pesar de que no los quisiéramos consumir. Más bien nos deberían pagar por consumir eso. Si hay tanto carro destartalado, me deberían pagar por salir a la calle, porque voy a contagiarme, voy a tener una infección. En la Ciudad de México, por ejemplo, la tasa de contaminación es muy alta en ciertas épocas. En Santiago de Chile también. ¿En Lima también? Sí, pero Lima tiene la gran ventaja que estamos frente al mar. Cada mañana se renueva el aire. Cosa difícil cuando se aleja más del mar, como es el caso de Santiago o la Ciudad de México. Entonces, la propiedad de completitud se refiere, dado que estamos en el mundo de los bienes, se refiere a esto. Todos los puntos de este cuadrante, todos los puntos representan una canasta sobre la cual el consumidor tiene una preferencia definida. Si yo le digo compara A con H, el individuo tiene clarísimo que prefiere la canasta A a la H, que prefiere la canasta D a la F, o la G a la C. Es decir, no hay un punto, yo he puesto estos puntos, pero en realidad, ¿cuántas canastas hay acá? Infinitas. Para esas infinitas canastas, el consumidor tiene una posición en términos de su preferencia. Esa es la completitud. Entonces, están completas sus preferencias sobre todas las canastas existentes posibles, ¿no? Matemáticamente acá también hay un detalle, y es el hecho de que estoy asumiendo que todos los bienes se pueden medir de manera continua. Imagínense que X fueran pares de zapatos. Yo diría un par de zapatos, 2 pares de zapatos, 3 pares de zapatos, es lo que me diría la realidad. Bueno, en este gráfico no. En este gráfico yo estoy asumiendo que se puede consumir 1.1 de zapatos, 1.2, 1.1118 de zapatos, 1.34, es decir, asumo continuidad. ¿Ok? Ahora, si estuviera frente a consumos de bienes enteros, seguramente me vendrá a la mente la función mayor entero, ¿no? Por eso es importante tener frescos los conceptos matemáticos básicos para enfrentar estos conceptos económicos. La segunda propiedad, que dijimos hace un ratito, monotonicidad, más es mejor que menos, lo que quiere decir es que estamos lejos del punto de saturación. Siempre consumir más es mejor que consumir menos. Entonces, si yo tuviera acá la utilidad que me da la manzana y por el eje horizontal tuviera la cantidad de manzana, esa relación es creciente. A más consumo de manzanas, más utilidad. Lo mismo puedo decir en el gráfico 3 para el otro bien. Si yo estuviera consumiendo agua, a más agua, más utilidad. Pero ustedes verán que hay una barrita, ¿no? Hay un X barrita acá y hay un Y barrita acá. ¿Eso qué quiere decir? Que todo tiene su límite. X, acá otra vez, otro concepto matemático previo, X y Y y todos los consumos de bienes se miden como flujos, es decir, por unidad de tiempo. En ese sentido, lo que estoy consumiendo acá son, digamos, kilos de manzana por día. 1, 2, 3. Pero ya si me das 20 kilos, estoy en un punto de saturación. X barra serían esos 20 kilos. Por tanto, la utilidad va a subir y va a haber una relación positiva y más es mejor que menos, mientras estemos lejos de este punto de saturación. Mientras estemos lejos del punto de saturación, para un bien o para otro. Cuando llegamos al punto de saturación, hasta ahí nomás quiero consumir. De ahí para adelante la utilidad se cae. De ahí para adelante la utilidad se cae y si me sigues dando más, para consumir más, me haría daño. ¿Ok? No imaginemos, pero si te dan manzana lo guardas para mañana. En este modelo temporal, todo lo que se recibe hoy día, se consume hoy día, se gasta hoy día y mañana es un nuevo día. Empezamos con 0 otra vez. Entonces, entendamos estos conceptos, si quieren, de manera temporal, ¿no? Porque yo no he puesto ninguna subte de periodo de tiempo. Eso es importante entender. Entonces, todo se hace en un solo periodo.
cuando nosotros juntamos estos conceptos para dos bienes, y hablamos, déjenme adelantarme un poquito, porque de esto vamos a hablar luego, pero ustedes ya han visto, hablamos de las curvas de indiferencia, decimos que la utilidad de U3 es mayor que U2 y U2 es mayor que 1, eso se basa en el hecho de que estamos lejos de estos puntos de saturación. Si hubiéramos alcanzado algunos puntos, ya esa utilidad o este ordenamiento de las utilidades no sería tan cierto. ¿Ok? A ver, estoy tratando de ir bien despacito, estoy solo en el mundo de las referencias, no he hablado nada de precios ni de ingreso. Tengo acá una pregunta que dice, esta es una propiedad de los bienes inferiores. Primero, no sé qué es esto, y segundo, los bienes inferiores, por definición, son aquellos que se consumen más cuando los ingresos son menores, se consumen menos cuando los ingresos son mayores. No, esto no se refiere a los bienes inferiores. ¿Ok? Esto es válido para todo tipo de bien. Estoy empezando desde los supuestos más básicos. Entonces, consumir más del nivel de saturación no lo hace nadie, porque hace daño. Por eso se llama nivel de saturación. Gracias por la aclaración. Sí, no, nadie consume más allá de su nivel de saturación. El mayor o menor consumo de los bienes normales o inferiores, todas las decisiones se toman siempre antes del X barra o Y barra. La otra, bueno, esta es entonces la propiedad de monotonicidad. La otra propiedad es transitividad, es, pero sencilla de entender. Si en el gráfico anterior la canasta B es preferida a C y la canasta C es preferida a E, obviamente la canasta B es preferida a E. Esto hay que tener en mente. Hemos dicho que es un análisis ahistórico. Entonces, si dentro de 5 periodos yo encuentro estas mismas canastas, aunque el consumidor no me diga nada, yo concluyo que B es preferido a E. Es decir, yo no puedo esperar, salvo que me digan otra cosa, no puedo esperar que en el plano o en el periodo de análisis, 2, 3 periodos de análisis, el individuo va a cambiar drásticamente este ordenamiento de las canastas. Las preferencias, asumimos, son estables, es decir, no cambian de un día para otro. Yo sé que los jóvenes hoy están cambiando muy rápido sus preferencias, pero en general, para construir la teoría del consumidor, estamos asumiendo que estas propiedades dan un poco de estabilidad a estas funciones, y sobre estas funciones es que vamos a ver cómo el consumidor reacciona ante pequeños cambios en alguna de las variables que tenemos identificadas. Entonces, la transitividad lo que dice es que si yo ya sé la historia, B es preferido a C, en otro momento C es preferido a E, aunque no me lo diga el consumidor, yo sé que B es preferido a E. Esa es la propiedad de transitividad. La propiedad de continuidad, ahí me falta una D, disculpen. Lo que dice es que si B es preferido a A, entonces B es preferido a H. Para eso necesitamos el gráfico. Si B es preferido a A, ¿no? B está mejor que A para el consumidor, podemos inferir, aunque no me lo diga, que B también es preferido a H. ¿Por qué? Porque H es un vecino muy cercano a A. Entonces, si B ya me reveló, ya me dijo que prefiere B a A, perdón, si el individuo me ha dicho que prefiere B a A, entonces, aunque no me lo diga, yo sé que también los vecinos cercanos de A van a tener la misma suerte de A. Entonces, al consumidor, aunque no le pregunte, yo puedo saber que prefiere B a H. Eso es lo que quiere decir. Matemáticamente, ¿qué quiere decir eso? Que acá voy a definir un área de vecindad y la voy a tener que poner con algún límite. Estas propiedades van a permitir construir, entonces, esto que luego vamos a llamar funciones de utilidad. Por último, la propiedad de reflexividad dice que toda canasta D, o cualquier canasta, es preferida o indiferente a sí misma, ¿no? A eso se refieren estos signitos. Eso es, entonces, en términos más gráficos, lo que estamos llamando como preferencias y los axiomas de preferencia. Vamos a ver ahora la función utilidad y las curvas de indiferencia
Déjenme presentar, aprovechando el gráfico acá, dado que ya no nos queda tanto tiempo. Yo sé que ustedes han visto estos conceptos, pero déjenme empezar otra vez de lo básico. La función utilidad es solo un ordenamiento de las preferencias. El concepto de preferencias es un concepto bastante general. Lo que hace es presentarnos canastas, ordenarlas y decirnos esa propiedad. Nosotros queremos aplicar la matemática en esto o aprovechar la matemática. Lo que decimos es, vamos a formalizar un poquito estas propiedades de las preferencias y vamos a poner toda esta información en una función. Una función que recoja estas propiedades. En un mundo de dos bienes, esta función, que se llama función utilidad, va a depender del consumo de X y de Y, ¿no? Esta es la función utilidad. Esa función utilidad tiene entonces tres variables, U, X y Y, como lo muestra este gráfico. Sería lógico que hagamos un gráfico con tres variables, el consumo de cada bien y el nivel de utilidad. Sin embargo, se nos hace complicado manejarnos con tres ejes porque es como trabajar a nivel tridimensional. Esa es la razón por la cual se crea este otro concepto, el concepto de curvas de indiferencia. Este concepto lo que dice es, mantengamos constante un nivel de utilidad, cualquiera, U sub I, constante, por eso la barrita de arriba, y este valor es un número constante, puede ser obtenido con distintos niveles de consumo de X y de Y. Entonces, esto, cuidado, también es una función. No porque U sea una constante, esto no se reconozca como función. Las curvas de indiferencia son funciones. Son funciones porque distintas combinaciones de X y Y permiten el mismo nivel de utilidad, el mismo numerito. Entonces acá, en esta función, nosotros tenemos dos variables. Y eso lo sabemos graficar muy bien, ¿no? Las variables son X y Y. Y el nivel de utilidad está dado. Y eso es lo que me permite hacer un gráfico a dos ejes, X y Y, y la utilidad es una constante que se representa a lo largo de la curva, donde la curva muestra distintas combinaciones para el mismo nivel de utilidad. U sub 1, hay otras combinaciones para U sub 2, hay otras combinaciones para U sub 3. Esta U sub 1, 2, 3 hubieran sido acá U1, U2, 3, etc. Este gráfico entonces es equivalente a lo que diríamos, tenemos acá un mapa de curvas de indiferencia. ¿Okay? Este gráfico es equivalente a este gráfico. Entonces por eso nos movemos con este gráfico. Déjenme decirles, porque era la primera presentación de la función utilidad, este es el caso súper simple de dos bienes, donde aún así vamos adecuando esto. Pero ¿qué tal si la canasta del individuo tiene no solo dos, sino n bienes? Si tuviera n bienes, acá la función de utilidad tendría que considerar x1, x2, x3 hasta xn. Y allí el gráfico es mucho más complejo, no sabemos graficar más allá de 3 dimensiones, y nos tendríamos que mover para la función utilidad total o para la función de las curvas de indiferencia en el mundo netamente algebraico o matricial. Otra vez, por eso es importante recordar las matemáticas que tenemos a mano y que ya hemos aprendido en ciclos anteriores. ¿Todas las canastas de U3 serán preferibles a las canastas de U1? Sí, David, todas. Eso lo veremos ahorita en una propiedad de las curvas de indiferencia. Gracias por tu pregunta. Pero sí, la respuesta es sí. Si no, no sería consistente. ¿Ok? Antes de seguir, déjenme recordar otra vez la parte matemática. Si ustedes miran esta función, donde hay una constante acá, que depende de dos variables, ¿qué les hace recordar matemáticamente? ¿A qué función típica, función notable les hace recordar esta formulación? ¿A qué tipo de gráficos asocian esta función? Como es utilidad y son bienes, este valor es positivo, pero matemáticamente podría ser positivo o negativo. ¿A qué tipo de función les haría recordar más o menos esto?
¿A una recta? No. No a una recta. No es una adivinanza, después en las prácticas, por eso necesitan la práctica pronto y eso será el jueves. A una parábola, Bea, tienes que decirme quién eres o cómo te llamas para poder comunicarme mejor, ¿ok? David también me dice una parábola. Para no hacerla larga, esto recuerda más a una hipérbola. ¿Ok? No sé si se acuerdan bien de la hipérbola. La hipérbola es un gráfico que tiene dos ramas, usualmente alrededor de sus ejes. En este caso los ejes serían los ejes del cuadrante. Esta es la rama positiva de la hipérbola y para acá iría la rama negativa de hipérbola. ¿Ok? Usualmente cuando tenemos tres variables y la combinación de dos da lugar a una constante, esa es una hipérbola. Tiene, repito, dos ramas, ¿no? Descartamos la rama negativa porque ya hablamos de que tomamos X y Y como positivos y ese sería el gráfico correspondiente. Gracias, Braulio. Muchas gracias. Ok, gracias. Ahí lo ves luego. Sí, perfecto, gracias. Entonces, eso para adelantar que matemáticamente tenemos esta gráfica así, con estas características, y no quiero abusar más de su tiempo. Recuerden las propiedades de las curvas de indiferencia, yo las presento acá nomás. Este gráfico, por si acaso, está en Paideia desde anoche. Recuerden por qué son decrecientes, por qué son convexas al origen, y permítanme ir directo a la tercera propiedad. Las curvas de utilidad no se pueden cruzar porque llevarían a conclusiones inconsistentes, ¿no? Esto a propósito de la pregunta de hace un ratito. No se pueden cruzar porque si la canasta B dice que me brinda el nivel de utilidad 2 y en esta parte parece que B es preferido a A, debe ser porque me brinda más utilidad. Sin embargo, B está en la misma curva de indiferencia de E. Y E me brinda menos utilidad que D. Por tanto, acá, usando propiedad transitiva, hay una inconsistencia. ¿Ok? Esto a propósito de la pregunta de hace un ratito, si estas curvas pueden o no representar lo mismo, o si una canasta, todas las canastas de O3 serán preferibles a las de U1. Sí. Para demostrar lo contrario, David, Valdivia, yo tendría que aceptar que se pueden cruzar. Esta propiedad responde. Dicen, sí, todas las canastas de una curva de indiferencia, si una es preferida a otra, entonces todas tienen que serlo, ¿no? Si U3 es superior a 1, es porque todas las canastas de U3 son preferidas a todas las canastas de U1. Eso es. ¿Preguntas, comentarios hasta acá? Entonces, yo me voy a quedar aquí. Yo no quiero avanzar más allá de la hora. Disculpen por las tensiones iniciales en establecer la comunicación por el Zoom, pero bueno, lo bueno es que ya pasé a datos y esto se ha resuelto bien. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Espero que todo haya quedado claro. Si ustedes ven en el fondo, esto es básicamente un repaso, ¿no? También me decían algunos comentarios del ciclo pasado que muchas cosas de las que yo hago en estas primeras clases ya se han visto. Yo sé que ya se han visto, pero no sé si se han visto con el mismo énfasis, que todos vienen de diferentes secciones. Hay muchas secciones en micro 1, ¿no? Perdón, en introducción a la micro. Entonces, permítanme homogenizar la información. Si sienten que voy muy despacio, aceleraré. Por eso necesitamos también elegir la delegada o delegado para tener una mejor comunicación. Piensen en eso y si no hay preguntas, nos vemos en la siguiente clase. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Bueno, abríguense bien, que está haciendo bastante frío hoy día. Y nos vemos en la próxima clase. ¿Ok?
Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, Díaz. Nos vemos. Nos vemos, profe. Hasta luego. Gracias. Chao, profe. Chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Rubén, Cripsel, Sebastián. Bueno, también con ustedes nos vemos en la próxima clase. Creo que han olvidado conectarse.